Saludos a todos y bienvenidos a este primer capítulo de nuestra serie de podcast sobre los fundamentos del Data Warehousing y Business Intelligence. Yo soy Ernesto Ríos Willars y seré el anfitrión y el guía en este recorrido de algunos capítulos donde transformaremos el caos de la información cruda en decisiones de negocios inteligentes. Hoy empezaremos desde la mismísima base. Imagina que diriges una empresa mediana y tienen un sistema de ventas, una base de datos para su sitio de comercio electrónico, otra base de datos para la publicidad, otra base de datos para el inventario, un CRM de marketing y por supuesto muchos archivos de Excel acumulados en los correos electrónicos de los gerentes de cada área. Llega el lunes por la mañana y el director de finanzas y el de ventas presentan cifras distintas para el mismo indicador. Supongamos el margen de ganancia de algún producto X. La pregunta sería, pues, ¿a quién le creemos? ¿Al de finanzas o al de ventas? Y todavía más importante, ¿de dónde están obteniendo sus datos? Porque estaría muy claro que por lo menos uno, si no es que los dos, están obteniendo información no congruente. Entonces, en este capítulo vamos a entender por qué las bases de datos que usamos para registrar transacciones diarias no sirven para responder preguntas estratégicas y cómo el concepto de Data Warehouse, acuñado por Mr. Bill Inmon, revoluciona la toma de decisiones empresariales. Comencemos. Para entender un Data Warehouse, primero debemos entender qué cosa no es un Data Warehouse. Diariamente, cuando compramos un café con tarjeta de débito o de crédito, o cuando actualizamos nuestra dirección en alguna aplicación o registramos algún nuevo cliente en cualquier sistema, estamos interactuando con sistemas transaccionales, técnicamente conocidos como OLTP, Online Transaction Processing. Estas bases de datos operativas están diseñadas para registrar el día a día. Su prioridad es la velocidad y la transaccionalidad. Insertar un registro, por ejemplo, o actualizar el precio, o borrar algún pedido que eventualmente fue cancelado, y todo esto hacerlo muy rápidamente, en cuestión de milisegundos. Sin embargo, tienen limitaciones severas si intentamos nosotros utilizarlas para hacer análisis. Si ejecutamos una consulta pesada, por ejemplo, calcular el promedio de las compras en los últimos 5, 10 o 20 años, cruzando datos de clientes y ubicaciones geográficas sobre una base de datos transaccional en producción, corremos el riesgo de saturar el servidor y colapsar las operaciones del negocio en tiempo real. Entonces, aquí es donde entra el concepto de OLAP, conocido como OLAP, Online Analytical Processing, y el concepto, por supuesto, de Data Warehouse. Como bien define la consultora Gartner, un Data Warehouse es una arquitectura de almacenamiento diseñada para contener datos provenientes de sistemas transaccionales, almacenes operativos y fuentes externas, con el único objetivo de estructurar y resumir esa información para el análisis empresarial y la toma de decisiones estratégicas, comúnmente decisiones estratégicas relevantes para algún negocio, pero no necesariamente un negocio, puede ser una institución pública o privada. Mientras que por el otro lado, el OLTP registra la transacción individual al instante. El OLAP o Data Warehouse consolida y reestructura la historia para responder.
¿Cuáles fueron nuestras tendencias de ventas por región durante los últimos años? Entonces, el señor Bill Inman, ampliamente conocido como el padre del Data Warehouse, estableció 4 pilares obligatorios que toda arquitectura de almacén de datos debe cumplir para garantizar la integridad de las decisiones empresariales. Vamos comenzando por el primero. Todo Data Warehouse es orientado a temas o a asuntos o a departamentos. Es decir, las bases de datos operativas se organizan según la aplicación que las utiliza. Por ejemplo, la base de datos de facturación, lógicamente, está llena de facturas y típicamente no hay otra cosa que no sea una factura en la base de datos de facturación. Suena lógico, realmente, pero en cambio, un Data Warehouse se organiza en torno a los grandes temas o áreas funcionales del negocio. Por ejemplo, ventas, marketing, publicidad, inventario y cartera de clientes. Es común que estas áreas y subáreas se agrupen en almacenes lógicos específicos conocidos como Data Marts, facilitando que cada departamento consulte exactamente lo que necesita sin perder una perspectiva global. El aspecto número 2 es que todo Data Warehouse es integrado, es decir, este es quizás el pilar que más trabajo técnico requiere para nosotros los diseñadores de bases de datos o para ustedes como arquitectos de la base de datos y ambiente de programación, porque los datos provienen de múltiples fuentes inconexas, es decir, fuentes que normalmente están unas apartadas de otras, como puede ser un Excel en alguna nube empresarial o pública o privada, un sistema de ventas local o un servidor remoto. En estas fuentes, el campo género puede registrarse por las siglas de masculino o femenino, M o F, o H de hombre, o simplemente 1 o 0. El Data Warehouse tiene que unificar estos formatos dispares en una única estructura consistente. No se trata de copiar los datos tal cual, sino de rediseñarlos y estandarizarlos para que tengan un sentido unificado para toda la organización. El punto número 3 es que todo Data Warehouse es no volátil, es decir, en una nube de datos transaccional es común modificar o eliminar registros. En el Data Warehouse esto es realmente algo que siempre tiene que evitarse. El Data Warehouse es de solo lectura y escritura incremental. Una vez que un dato entra, permanece allí de forma permanente para conservar la historia del negocio, de la empresa o la institución. No permitimos borrar registros antiguos porque estaríamos destruyendo la memoria histórica de la institución. Y el punto número 4 es que todo Data Warehouse es variante en el tiempo. Los datos operativos muestran una fotografía del momento o como un snapshot del día de hoy. Si cambio mi dirección de residencia de un país a otro en un sistema empresarial, el sistema transaccional sobreescribe el campo anterior y ahora vivo en el segundo país y el registro del país anterior sencillamente desaparece. Eso ocurre en los sistemas transaccionales. Pero si compro un producto hoy en el Perú, por ejemplo, y analizo mi historial de compras hace un año, ¿dónde ocurrió realmente aquella transacción pasada? ¿Ocurrió en el país anterior? ¿O según lo que nos indiquen los registros históricos? Si el sistema no maneja la trazabilidad del tiempo, distorsionará las estadísticas
de ventas o de movimientos geográficos o en general la operatividad de la empresa. El Data Warehouse está diseñado para conservar múltiples versiones de un mismo registro, permitiendo responder con precisión histórica y exacta según la fecha en que ocurrieron los hechos. En los últimos años, con el abaratamiento del almacenamiento en la nube y el auge del Big Data, surgió un concepto alternativo, el Data Lake o lago de datos. La diferencia práctica más importante es que cuando decidimos la estructura del dato, en un Data Warehouse definimos el esquema, las tablas y las columnas antes de guardar los datos. Esto se hace como estructura previa. En un Data Lake, los datos se guardan en su estado crudo y natural, ya sean archivos de registro, JSONs, logs, incluso audios o textos sin procesar, y su estructura se interpreta al momento de leerlos. Aunque suena muy atractivo guardar todo entre comillas por si acaso, esto realmente tiene un grave peligro latente y real. Si almacenamos terabytes de información sin gobierno, sin definiciones semánticas claras y sin documentación, en un par de años nadie sabrá qué cosa contiene cada carpeta o si el dato en cuestión es confiable. En la industria, a esto lo llamamos un data swamp o pantano de datos. Para evitarlo, hoy en día se está popularizando el Data Lake House, una estructura híbrida que busca darnos la flexibilidad de un Data Lake o de un lago de datos, pero con la gobernanza y la transaccionalidad y consistencia de un Data Warehouse tradicional. Entonces, para cerrar este primer capítulo, recuerden esto: la tecnología de almacenamiento es importante, pero lo que realmente asegura el éxito de un proyecto de Business Intelligence es resolver la falta de datos integrados y consolidar definiciones únicas de negocio antes de sumar capas arquitectónicas complejas. En otras palabras, orden es lo que necesitamos. Orden is all you need. En los próximos episodios profundizaremos en las metodologías clásicas de diseño y continuaremos abordando este gran debate metodológico, porque el señor Bill Inmon fue uno de los que sentaron las bases en este tema, pero también existe otro autor conocido como Kimball, y sobre esto estaremos discutiendo en las próximas sesiones. Manténganse atentos y saludos a todos quienes nos escuchan, ya sea como parte de su colaboración estudiantil, por curiosidad a través de la propia naturaleza de este podcast, o por estarnos encontrando a través de la red social y por el hashtag relacionado con la ingeniería. Yo soy Ernesto Ríos Willars, transmitiendo desde el norte de México, en la mera capital del estado de Coahuila, por la ciencia y cultura.